Hola, bienvenidos a Divulgación de la Ciencia. Hoy vamos a analizar el capítulo del libro Noticias falsas compartidas en redes sociales y riesgo asumido en estudiantes de una universidad pública mexicana, escrito por Carlos Arturo Torres Gastelú, Agustín Lagunes Domínguez, Joel Ángulo Armenta, Patricia Lagunes Domínguez. Este capítulo se encuentra en el libro Transforming Education: Technological Tools for Effective Learning. El objetivo principal de esta investigación es analizar la percepción de los estudiantes universitarios hacia las noticias falsas, valorando la relación entre la incidencia de noticias falsas que ellos mismos comparten en redes sociales y el riesgo que asumen al compartir información en la que no confían plenamente. Antes de la aparición de la World Wide Web, la información circulaba principalmente a través de medios y editoriales que realizaban procesos de verificación. Actualmente, existe un exceso de información sin filtros, donde los usuarios comparten contenidos en redes sociales sin comprobar su autenticidad. Este fenómeno se relaciona con hábitos de consumo marcados por la inmediatez, la ansiedad y el miedo a no estar informados, lo que favorece la propagación de noticias falsas en plataformas digitales. Las redes sociales facilitan la rápida difusión de noticias falsas debido a la facilidad de publicación, la ausencia de regulaciones estrictas y el alcance masivo de los contenidos. Con frecuencia, el nivel de difusión de una noticia se interpreta como un indicador de veracidad, lo que incrementa el riesgo de compartir información engañosa. En México, el uso intensivo de redes sociales como fuente principal de información aumenta la exposición a noticias falsas, y existen pocos estudios que analicen cómo el riesgo asumido influye directamente en este fenómeno en población universitaria. El estudio plantea dos grupos de hipótesis. La primera explora si existen diferencias en el riesgo asumido al compartir noticias según variables como sexo, edad, semestre y carrera. La segunda analiza si existe o no una correlación entre la incidencia de noticias falsas compartidas y el riesgo asumido por los estudiantes al compartir información. Se desarrolló un estudio cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. Se aplicó un cuestionario a estudiantes de la Universidad Veracruzana mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La muestra estuvo conformada por 303 estudiantes de distintas carreras y semestres, con edades entre 18 y 30 años. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 89 ítems, estructurado en apartados de datos demográficos, uso de redes sociales y dimensiones específicas. En este estudio se analizó la dimensión de incidencia y riesgo asumido respecto a la compartición de noticias falsas. Para el análisis de datos se empleó el software SPSS, utilizando pruebas no paramétricas como Kruskal-Wallis y correlación de Spearman. En esta sección se observa que la mayoría de los estudiantes está en desacuerdo con compartir noticias cuando duda de su autenticidad. Este comportamiento se mantiene sin importar el semestre, la edad, el sexo o el programa educativo. Las pruebas estadísticas indican que no hay diferencias significativas entre estos grupos, lo que sugiere que el riesgo asumido al compartir noticias falsas se distribuye de manera similar entre las categorías analizadas. Al revisar específicamente la variable sexo, se mantiene la misma tendencia. La postura dominante es no compartir noticias cuando existen dudas sobre su autenticidad. El análisis estadístico muestra que las diferencias entre grupos no resultan significativas, lo que refuerza la idea de que el riesgo asumido se comporta de forma homogénea entre las categorías evaluadas. En relación con la incidencia de noticias falsas compartidas, se identifica que Facebook concentra el mayor número de casos reportados, seguida de WhatsApp y TikTok. Instagram y YouTube presentan menor incidencia. Aunque varios estudiantes afirman no compartir noticias en las que desconfían, los resultados evidencian que algunos han compartido noticias que después se confirmaron como falsas, lo que refleja una discrepancia entre lo que se cree hacer y lo que realmente ocurre en la práctica. En esta diapositiva se presenta el hallazgo central del análisis. La correlación de Spearman muestra una relación positiva y significativa entre el riesgo asumido y la incidencia de noticias falsas compartidas en todas las redes sociales analizadas. Esto confirma que cuando aumenta la disposición a compartir información aún con dudas, también aumenta la probabilidad de difundir noticias falsas. Aquí se observa que, en todas las redes sociales, quienes han compartido alguna noticia falsa se concentran principalmente en estudiantes que dicen que no comparten cuando dudan de la autenticidad. Aún así, también aparece un grupo que sí asume el riesgo y comparte pese a la duda, sobre todo en Instagram, WhatsApp y YouTube, lo cual favorece la circulación de noticias falsas. En contraste, entre quienes afirman no haber compartido noticias falsas, predomina claramente la postura de no compartir si hay dudas sobre la veracidad, sin importar la red social. En este grupo,
Asumir el riesgo y mostrarse indiferente ante la autenticidad es poco frecuente, y esto se asocia con una menor difusión de información falsa. Los resultados aportan información relevante sobre los indicadores que influyen en la confianza que los estudiantes depositan en las noticias que circulan en sus redes sociales, considerando tanto las fuentes emisoras como el alcance de la propagación. También se presentan evidencias del análisis de variables como sexo, edad, semestre y carrera respecto al riesgo asumido al compartir noticias. La figura 2 sugiere que, en general, quienes comparten noticias con mayor frecuencia también afirman hacerlo solo cuando están seguros de que son reales. Aún así, cuando el hábito supera las 3 veces al día, disminuye la consideración de la veracidad. Esto indica que la credibilidad influye solo hasta cierto punto y luego pierde peso en la decisión de compartir. Se señala que quienes comparten con mayor frecuencia tienden a considerar el nivel de propagación como indicativo de veracidad. El documento retoma investigaciones que muestran que una alta difusión facilita que las noticias falsas sean creídas, aunque otros autores advierten que la popularidad no garantiza veracidad, sino que puede ser solo evidencia de que el engaño tuvo éxito. También se contrasta con hallazgos donde un mayor consumo informativo se asocia con menor propensión a creer noticias falsas. La confianza en el autor de las publicaciones influye en mayor medida en la confiabilidad percibida, especialmente en programas educativos afines a las TIC. También se valora como indicador de confianza que la noticia provenga de perfiles seguidos por los usuarios. Se apoya la idea de que la imagen del emisor, su popularidad y el vínculo entre quien recibe y quien comparte influyen en la credibilidad. La figura 3 refuerza visualmente el papel del autor, las páginas y los perfiles seguidos como elementos que afectan la credibilidad y sostiene que la confianza no depende solo del contenido, sino también del prestigio o cercanía del emisor dentro de la red social. De manera general, los estudiantes tienden a creer en noticias cuando provienen de versiones digitales o tradicionales de la prensa, cuando aparecen en más de un medio, cuando son compartidas por personas o páginas en las que confían y cuando incluyen varias referencias. En concordancia con estudios citados, los medios tradicionales y la repetición en distintos canales funcionan como señales fuertes de credibilidad. La figura 4 sintetiza los indicadores de confianza considerados por los estudiantes. En conjunto, deja claro que la confianza se construye mediante señales como el tipo de medio, la multiplicidad de fuentes, la relación con quien comparte y la presencia de referencias, lo que ayuda a explicar cómo se forman criterios para creer o no creer una noticia en redes sociales. Se evidencia la existencia de estudiantes con poca predisposición para indagar en la fiabilidad de la información y que, a su vez, se arriesgan a compartirla de todas maneras. Esto constata la ausencia de ciudadanía digital, la cual debe incitar a los estudiantes a actuar de un modo seguro, legal y ético. La correlación de las variables también revela el impacto que tiene este comportamiento sobre la incidencia de noticias falsas que se comparten. Y, a partir de los resultados previos, se puede afirmar que los factores de sexo, edad, semestre y programa educativo no influyen en el riesgo asumido por los estudiantes al compartir noticias, propiciando la proliferación del fenómeno de las fake news. Los estudiantes que afirman no compartir noticias en las que desconfían también llegan a compartir noticias falsas que sí creyeron, siendo este el grupo con mayor número de incidencias. Esto se traduce como falta de la competencia digital A1C2, pues no son capaces de distinguir la información fiable de las fuentes no confiables. Pese a que existen casos de noticias falsas compartidas en todas las categorías y grupos, el porcentaje que niega haberlo hecho es mayor, así que se puede inferir que la mayoría de los estudiantes sí cuenta con dicha competencia y es capaz de juzgar de manera acertada la fiabilidad de la información. Esto último puede deberse a que simplemente evitan compartir noticias en las que no confían y desconocen cómo corroborar su información, lo que también refleja la ciudadanía digital presente en los jóvenes, pues toman una postura precavida ante el riesgo de compartir una falacia. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a leer el capítulo completo titulado Noticias falsas compartidas en redes sociales y riesgo asumidos en estudiantes de una universidad pública mexicana y se encuentra en el libro Transformar la educación, herramientas tecnológicas para un aprendizaje eficaz. En la realización de este video de divulgación de la ciencia se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la elaboración del guión y la generación de la voz en off. Todo el contenido fue revisado, corregido y validado por la persona responsable, quien verificó las fuentes y aseguró la coherencia, precisión y rigor científico de la información, manteniendo supervisión humana durante todo el proceso. Hasta luego.